y viene un panel de expertos para hablar de las experiencias en energías renovables. Quisiera invitar al ingeniero Santiago León Gómez, por favor, que nos acompañe, al ingeniero Edwin Quintanilla Acosta. El ingeniero Javier Muro Rosado está en camino, pero se lo suma al panel. Adelante, por favor. Y nuestro moderador, especialista, experto Sinervin para moderar, el ingeniero Leonidas Sayas, que va a estar a cargo de este panel. ¿Quieres sentar? ¿Hay un sitio? Acá arriba. Pues solo uno. ¿Sí? Y teléfono. Yo te paso. Tú te acercas un poco, por favor. Ah, ya estamos juntos todos. Venga. Ya está. Desde aquí puede usted ya moderar aquí en esta sesión más cómoda. Bien, señores, llegamos a esta parte de los paneles de expertos. Realmente hemos tenido muy buenas exposiciones, en donde se ha visto experiencias en la aplicación de energías renovables, tanto en América Latina, Alemania, Portugal, también en la parte específicamente en Uruguay. En lo que respecta a la parte operativa, aplicación tecnológica, análisis de impactos, que nos hicieron muy bien en detalle el experto de Alemania, también la matriz de despacho, que en este caso la última presentación. Yo quisiera plantear un tema central al panel, y me gustaría algunas reflexiones, comentarios. Sabemos que en el caso de Perú tenemos un gran potencial hidroenergético, que llegamos más o menos a 60 gigavatios, y de ellos solamente estamos utilizando menos del 10%. Obviamente también tenemos aplicaciones en este caso de energías renovables no convencionales, que más o menos está llegando al 3%. La pregunta sería, o el planteamiento sería, ¿cuáles serían los retos futuros como país en lo que respecta a energías renovables no convencionales? En otras palabras, lo que queremos es cuál sería el mix óptimo, cuánto sería de hidráulica, de térmica, de energía renovable no convencional. Tal vez deberíamos plantear esto como un problema como hay muchos ingenieros aquí, un problema de optimización, ¿no? La función objetivo sería, en este caso, el mix óptimo. Y obviamente estarían sujetos a muchas restricciones. Una de ellas serían los aspectos técnicos operativos, como lo hemos expuesto en la mañana. Básicamente las energías renovables no convencionales son poco gestionables. La disponibilidad, los problemas de huecos de tensión que se van a presentar, las perturbaciones. El otro aspecto sería el aspecto normativo, regulatorio, medioambiental. El tercer aspecto obviamente sería económicos, costos reconocibles o inicialmente son altos. Y la otra sería pues reservas probadas que tenemos como país. Para ello, la dinámica va a ser la siguiente. Presento al experto, tiene 10 minutos y luego sucesivamente. Quisiera las reflexiones, los comentarios del ingeniero Javier Muro Rosado. Él es profesional con más de 15 años de experiencia en el sector eléctrico, actualmente en la Dirección General de Electricidad. Ha desempeñado diferentes cargos gerenciales, también es profesor de posgrado, tiene mucha experiencia en estos aspectos. Adelante. Ok, muchas gracias, Leonidas. En relación a la consulta que nos traes al panel,
considero que más que un problema por resolver en el país, esta diversificación de fuentes que tenemos es una bendición. Creo que pensar en que tenemos una cantidad de recursos potencialmente que podemos convertir con un valor agregado eléctrico en el país, es uno de los pocos países que podemos gozar de este tipo de tecnologías, y en realidad con un abanico del cual podemos seleccionar, ¿no?, en función de diversos criterios económicos, ambientales, hasta sociales, cuál es la mejor alternativa o ese mix que nos planteas, ¿no? Y hay que entender, creo que más allá del tema técnico que siempre a los ingenieros nos llama mucho la atención en cuanto a desagregar qué tipo de mix es óptimo, creo que el tema de las energías renovables va mucho más allá del sector eléctrico. Creo que si no existen costos de contaminación, porque si hubieran costos de contaminación, quizás las energías renovables tendrían un mayor valor agregado, ¿no? En ese orden de ideas, el Perú tiene una ley y un decreto legislativo que tiene muy bien definido cuál es la cuota de energías renovables y a través de sus reglamentos, que es básicamente el 5% del valor en cuanto a energías no convencionales de la energía de todo el sistema interconectado nacional. Y la experiencia que hemos tenido en alcanzar esta cuota, tenemos, creo, esta es la cuarta subasta de energías renovables que tenemos en el país, y en este rol de promotor del Estado hemos ido aprendiendo y hemos ido un poco encontrando competitividad en la medida que estas energías renovables fueron ingresando al mercado nacional, lo cual nos da creo que una buena, ver con optimismo, digamos, lo que puede ocurrir en el futuro, que ojalá que estas energías puedan ser competitivas con cualquier tipo de tecnología, que creo que ese debería ser el rol del Estado, en ingresar, en participar en esta etapa de promoción hasta que las energías sean realmente competitivas. Y en estas tres subastas que se han hecho anteriormente, estamos en la cuarta subasta de energías renovables, en números alrededor del 52% de energía, de la energía que se convocó fue adjudicada, ¿no? Y tenemos casi un 38% de energía producida. Entonces, hay que también mirar estos números como los números que aspiramos, los números a los cuales responde el mercado, y que por razones de índole técnico o de los propios recursos pueden producir estas tecnologías, ¿no? Ese es un poco en números fríos lo que hemos tenido a la fecha. En esta cuarta subasta se está apostando por cubrir la cuota que faltaría llegar al 5%, pero también tiene sus riesgos porque lanzar al mercado una cuota de este tamaño, es probable que el éxito de la subasta quizás marque una especie de incertidumbre en el mercado porque no se adjudicó el total de la cuota, y a veces miramos como no exitosa la subasta si estamos pensando en el número. Y eso es algo que también nos invitaría a reflexionar si es que realmente el país vamos a promocionar o estamos en este orden de promoción de energías renovables. En el futuro tenemos que garantizar cierta predictibilidad, quizás definir una cuota por todos los próximos 10 años, 20 años, de manera que esto pueda ser predecible por el mercado, inclusive a nivel de cada tipo de tecnología. Algo que también hemos tenido como experiencia en estas subastas es que subastar energía
Independientemente del derecho eléctrico, tendríamos que revisar ese modelo porque lo que no queremos generar es un mercado secundario de derecho eléctrico y que a la vez tenga cierta preferencia sobre aquellos que puedan, inversionistas que con un riesgo mayor participan en esta subasta. Creo que ambos casos, en otros sectores, la propia subasta es una adjudicación de concesiones y eso es algo que también tenemos que revisar. Y también definir cuál es el potencial eléctrico en cada zona del país. Cada zona del país, y eso va por un rol de planificador también del sector, de poder definir en cada zona del país cuál es el mejor mix. Tenemos experiencias y en la parte, por ejemplo, de energía geotérmica tenemos un potencial interesante en el sur del país, en el potencial eólico en la parte norte y norte medio también, el potencial solar en la parte sur del país y el potencial de biomasa que está a lo largo del país. Y los residuos sólidos también es una parte que va mucho más allá del sector eléctrico y que sin duda originaría pues tener mejores beneficios a nivel del medio ambiente y podría solucionar, creo que, algunos otros problemas de otros sectores, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, hay que considerar todos estos aspectos si es que en realidad, lamento no poder darte una respuesta muy objetiva, pero creo que ese panorama de variables tenemos que tener en cuenta para eso. Muy bien, gracias, Javier. Claro, efectivamente, como hemos visto en las exposiciones, la idea es diversificar la canasta, no concentrar en un punto tampoco y tener apostar por una generación distribuida de manera que podamos minimizar los impactos, ya sea técnicos o económicos. Como segundo panelista tenemos al ingeniero Edwin Quintanilla Costa. Él es PhD en Management Science en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de ESAD España. Tiene un MBA en ESAN y es ingeniero electricista. Cuenta con una larga experiencia en el sector, habiendo desempeñado diversos cargos en empresas estatales. También ha sido nuestro gerente general de Ocinermin. También fue viceministro de Energía y actualmente es asesor de la presidencia de Ocinermin. Y además también es director de la maestría en ESAN. Con ustedes el ingeniero Quintanilla. Yo creo que está bien. Sí. Gracias. Buenas tardes con todos. Creo que el tema da para bastante, ¿no? Es un tema complejo, siempre a veces nos apasionan diversas posiciones. Yo tuve la ocasión de trabajar en el Plan Energético Nacional hasta el 2025, así que conjugar todos estos intereses, digamos, del desarrollo de los energéticos, en definitiva no es una función fácil, y este mix óptimo, ¿no?, que nos plantea nuestro moderador, creo que es una materia que vale la pena analizarlo en el largo plazo. Alguna vez el país en los 90 tenía 95% de generación renovable hidroeléctrica, ¿no? Y no fue mal. Diríamos que terminamos en una crisis. Entonces ahí veíamos que necesitábamos compensar esa generación hidroeléctrica porque estábamos muy dependientes de la hidrología del momento. Entonces esto cambió. Hoy día, después de 20 años o algo más, estamos casi la mitad de la generación basada en recursos renovables, principalmente hidroeléctricas, y la otra mitad basada en gas natural. Entonces, hoy día ya empezamos a cuestionar que ese mix habría que, obviamente, revisarlas. Y yo creo que esto va principalmente por una definición de política energética, ¿no?, que se tenga en un país. Esta política energética es más o menos estandarizada en el contexto mundial. No es que no hay que inventar muchas cosas ahí, sino más bien simplemente ver, por ejemplo, algunas referencias, quizás la más relevante es la que tiene el Foro Económico Mundial, donde define pues que estas soluciones tienen que darse en tres ámbitos, ¿no? En competitividad, seguridad y sostenibilidad. O sea, uno no puede solamente irse a competitividad y de repente descuidar la seguridad y también el tema de sostenibilidad ambiental. Entonces, creo que este mix
recoge por lo menos esos tres aspectos, y si no, digamos, algunos más que también mencionan, que es el que ayer se abordaba, era el Servicio Universal de Energía, el acceso a la energía, ¿no? Que también es otra variable importante. Entonces, basado en esa perspectiva de política energética, creo que la solución peruana es, digamos, habría que abordarla. De repente un esfuerzo se hizo en el Plan Energético Nacional, donde se fijó una meta de energía eléctrica renovable de 60% al 2025, ¿no? Y ahí se define que el 5% de la generación debe ser basada en renovables no convencionales. Ahora, de repente ahí viene todo un detalle que no es el caso de explicarlo, pero sin embargo, simplemente decirle que estamos en un contexto de alto crecimiento. Los últimos 20 años, o sea, estamos a 4 veces la demanda de hace 20 años. Esto implica que los siguientes 10 años, si seguimos ese ritmo, pues el desafío es mayor y lo que interesa es abastecer esa demanda. Entonces, frente a eso, yo creo que el contexto de un país como el nuestro, un país emergente, implica preocuparse más por el futuro que por el pasado, lo cual no sucede necesariamente en otras economías. Por ejemplo, en la OECD se tiene crecimientos hasta el 2035 en energías primarias, por supuesto, de 0%. O sea, no es que no se va a crecer, sino que hay mucho énfasis también en otra variable que quiero resaltar acá, que es la eficiencia energética. Cómo seguir creciendo como país, pero con menos energía, que quizás aquí en el país yo debo referir que poco nos ha preocupado. Acá tenemos muchos recursos, hay mucha hidroeléctrica, hay mucho potencial renovable, hidroeléctrico, eólico, solar y otros, y cada vez que hay más demanda, a nosotros nos preocupa traer más oferta. Entonces, que esa solución tiene un límite, y creo que ahí es donde el énfasis que se pueda dar a la eficiencia energética es notable para, al menos en corto plazo. Nuestras tasas de crecimiento han estado en torno a 7% los últimos años, los últimos 20 años en promedio. Entonces, este año vamos casi por un 6%. Este año andamos, como ustedes saben, en la economía un poco una menor tasa que otros años, pero en electricidad seguimos a un 6%, y esto implica que pues tenemos que conservar esa solución que es diferente, ¿no? Es decir, a lo que voy es el mix, tiene que ser un mix en un contexto de alto crecimiento a la vez, ¿no? Ese 60% que le decía renovable a futuro requiere, es un 60% en el doble de demanda que hoy día tenemos, y es que vamos al ritmo actual. Entonces ese es el desafío. Entonces puede parecer poco, pero sin embargo es un componente fundamental en esa materia. Ahora, otro aspecto a tomar en cuenta acá es el financiamiento, ¿no? O sea, ¿quién va a aportar esos capitales? Porque es muy fácil denunciarlo y decir que vayamos en tal o cual forma. Lo que se hace aquí es crear el contexto para que la inversión privada pueda apostar por esto, ¿no? Se han visto en los últimos años, en el sector eléctrico al menos, se están invirtiendo en torno a $2.000 millones por año, y prácticamente toda esa inversión es privada. Entonces, ¿esto qué significa? Que, digamos, crear el contexto en el cual estas inversiones que se puedan proveer a futuro sean a la vez rentables, porque si no son rentables, sencillamente ese capital no arribará, y aparte de eso, generar la confianza de que la remuneración de los capitales en el tiempo se va a honrar. Entonces, esta creo que es una variable central para nosotros, y ahí es donde yo quisiera ir a un aspecto quizás un poco más micro, ¿no? O sea, si uno va, del total de la demanda, el 60% debería ser renovable. De ese 60%, bueno, hay un 5% que se definió la ley que debería ser renovable no convencional. La pregunta es, ¿y cuál es ese mix dentro de esa renovable no convencional? ¿No? Que es una pregunta un poco difícil de responderla, por lo menos del análisis que yo hacía en algún momento, es que a mí me parecía que si uno tiene al frente a la eólica, a la solar, a la biomasa, tiene a la geotermia, mareomotriz y cualquier otras opciones que se puedan presentar, creo que en ese contexto, apostando por renovables, lo que creo que es fundamental es más bien tener una competencia entre las fuentes, ¿no? Creo que, digamos, como un hacedor de políticas o regulador en ese sentido, interesa tener el mínimo costo con energía renovable a futuro. Por lo menos mi visión no es de alguien que vende equipos, de alguien que vende determinada tecnología, sino es de la definición en un país de tener
un mix óptimo a un precio eficiente, ¿no? Creo que ese es el concepto. Ahora, a nivel global es interesante analizar, ¿no? Esas tendencias que vienen en el camino tampoco podemos ignorarlas, ¿no? O sea, quienes hemos podido asistir a las últimas congresos de la IRENA, por ejemplo, la agencia renovable más grande en el planeta, nos hace ver que, pues obviamente las renovables no convencionales vienen muy fuerte, y vienen muy fuerte en el orden de, digamos, de reducción de costos principalmente y en el orden de evolución de tecnologías. Creo que ese es un tema que en el país no se puede ignorar, y esto significa que obviamente en el tiempo habrá que revisar, de acuerdo a los costos, ¿no? Principalmente, cuál es ese mix óptimo que podría ir cambiando, y creo que pronto ya asistiremos a un escenario en el cual ya no haya gran diferencia de costos como sí lo hubo en el pasado. Esto, sin embargo, viéndolo también a nivel global, yo creo que va a depender mucho de esta COP, ¿no? Esta COP que se presenta, si hay compromisos, si hay desarrollos mayores. Obviamente se espera también energéticos más competitivos en esa referencia. Ahí no nos olvidemos que Perú es el 0.17% de la energía del planeta, así que tampoco el Perú ni Sudamérica va a ser hegemónico en esto, sino como se define en la COP, es la China, Estados Unidos, la OECD en general, la que pondrá la pauta central en el planeta para ver esas tendencias. Y ahí yo creo que, al menos la década pasada, yo siento que hubo bastante hipocresía, ¿no? Se habló mucho de renovables, pero en los hechos lo que más creció en la década anterior fue carbón y gas natural y petróleo. Esa es la verdad. O sea, la realidad, si uno verifica las estadísticas de las agencias de energía, pues se ve que esos fueron los principales crecimientos que se dieron, especialmente en las economías más grandes. Entonces, creo que hoy día hay mucho más conciencia de esto. Yo sé que es difícil migrar hacia un concepto más uniforme y obligatorio, que a veces quisiéramos, pero sin embargo estimo que en esta COP podrá haber un mayor acercamiento, que finalmente va a implicar compromisos nacionales también, que se está llevando, cada país lleva compromisos que tendrá que asumirlo para el cumplimiento en los siguientes años. Creo que esa será la ruta de también alcanzar un óptimo en energía. Y finalmente yo quisiera referirme que siempre hay una preocupación por el concepto de cambio climático, que yo diría en buena medida el Perú hizo muy buena su labor en el ámbito eléctrico. Creo que el mayor impacto en el cambio climático hoy día en el país está en el transporte más que en la propia electricidad. Creo que ese es un rubro fundamental también a tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Quintanilla. Bien, efectivamente somos un país bendecido, tenemos grandes recursos, obviamente tenemos que irnos adaptando a nuestra realidad y ver el futuro, cómo debemos desarrollarnos. Creo que en forma eficiente eso es bueno. Como tercer panelista tenemos al ingeniero Santiago León Gómez. Él es ingeniero electricista, miembro del directorio del COES, es egresado de la Universidad Nacional del Callao. Además, ha hecho estudios en Montreal, Canadá. Es senior member del IEEE, vicepresidente de la sección Perú, y trabajó en ETC, Red de Energía, y cuenta con más de 22 años de experiencia. Adelante. Sí, gracias. ¿Se escucha? Yo traje una presentación. Voy a hacer algo rápido, de repente dentro del periodo que me toca. Contar las experiencias básicamente que hemos tenido acá en el país. Como se mencionó en la presentación, básicamente yo he tenido una experiencia en empresas de transmisión y he visto cómo en un inicio los inversionistas en energías renovables venían al país y decían dónde me conecto, cuál es la mejor zona para poder colocar una tecnología, sea eólica, solar, y después viene el punto de conexión, ¿no? Dentro del sistema, donde
encontramos pues las condiciones óptimas para podernos conectar al sistema. Y esto de repente ha ido pues poco a poco evolucionando en el tiempo, pero digamos se han apoyado siempre en lo que era el Open Access que nos daba desde la Ley de Concesiones Eléctricas del año 92, ¿no? Entonces en la presentación voy a hacer un breve, la siguiente por favor. Voy a hablar algo muy rápido sobre el COES. El COES es el operador del sistema y tiene pues básicamente como integrantes a los distribuidores, los generadores, usuarios libres y los transmisores, ¿no? En este caso los transmisores pues se han convertido pues en la columna vertebral del sistema para poder conectar todas las nuevas inversiones que se han venido pues llegando al país, ¿no? Como usuarios libres tenemos, por ejemplo, como integrantes 47, en transmisores tenemos 13 integrantes y en generadores, por ejemplo, podemos ver 47 integrantes. Pero de los 47 ya 23 hoy en día son de energías renovables. Entonces ya casi la mitad, digamos, de los integrantes que se tienen como generadores en el COES alcanza a las energías renovables. Es un dato bastante importante porque ya van tomando también decisiones dentro del subcomité que constituyen ellos, que es el subcomité de generadores, ¿no? Acá podemos ver algunas características muy rápidamente. Por ejemplo, de los 23 integrantes que tenemos en el COES, tenemos pues de origen hídrico, que también son catalogadas acá las pequeñas hidroeléctricas menores a 20 megavatios. Tenemos de biogás, el bagazo, la solar y la eólica que hemos estado pues escuchando durante la mañana pues a varios exponentes, ¿no? Entonces podemos ver que hay una variedad, digamos, de tecnologías que tenemos en el país, ¿no? Aquí tenemos ya parte de las estadísticas de la generación RER. En el 2015, por ejemplo, tenemos que la energía eólica ha sufrido pues un gran salto, ¿no? Comparado con lo del 2014, para el mismo periodo de enero a octubre. Y en las otras tecnologías, digamos, la hidráulica, si la dejamos por este momento, digamos, fuera del foco, podemos ver que básicamente la solar ha tenido también otro crecimiento y el bagazo y biogás como que se ha mantenido en el biogás y en el bagazo ha habido una disminución, ¿no? Pero el crecimiento es pues significativo, ¿no? Se puede ver que realmente en eólica ha pasado de 137 gigavatios hora a 477 para este año, ¿no? Esto debido pues a que han entrado también nuevos proyectos y están inyectando nueva generación al sistema, ¿no? Aquí en este cuadro podemos ver la producción en porcentaje, ¿no? Se nota también el salto que tuvo la energía eólica respecto al año anterior, 2014. Ha pasado pues a tener ya 32% de lo que corresponde a la producción RER y la parte solar tiene un 12%, ¿no? Mientras que el bagazo 5% y el biogás 2%. En lo que es el despacho de la máxima demanda de este año en el sistema, que alcanzó los 6.036 megavatios, este fue el día 19 de marzo del presente año a las 19:15. Acá podemos ver que el aporte de la generación RER alcanzó un 3%, ¿no? Como ya también nuestros panelistas habían mencionado, está alrededor de un 3%. Y el objetivo pues del 5% realmente ya está próximo, ¿no? Viendo también acá la cobertura de la máxima demanda, ya podemos ver con más detalle que
qué tipos de tecnologías han tenido participación, y vemos pues que realmente la energía solar, por ejemplo, en hora de punta pues no está operativa, pues lógicamente por los rayos solares a las 19:15 ya bajan, entonces no se encuentra operativa en ese momento, pero sí se tiene a partir de agua RER, y se tiene también la parte de la eólica, ¿no?, que también tiene una participación, digamos, importante. Otras experiencias de las conexiones pues, que podemos ver, como les mencioné, era el hecho de tener el Open Access dentro de lo que es la ley de concesiones eléctricas, y que ha servido pues, para que se pueda, digamos, integrar al sistema los nuevos generadores. En este caso, las centrales RER han tenido pues, que hacer instalaciones también para adaptarse a las conexiones al sistema, que vamos a ver más adelante algún detalle específico, pero que, digamos, en algunos casos a veces puede ser un poco engorroso y complicado para operadores que están dedicados a la generación y que no pensaban pues dedicarse de repente a operar líneas de transmisión o subestaciones, ¿no?, a las que finalmente han tenido que llegar porque era parte, digamos, de los compromisos que tenían que hacer para poderse conectar al sistema, ¿no? Tenemos aquí el decreto 1002, que establece pues el 5% de la generación, como ya vimos estamos en camino a eso. La diversificación de otras tecnologías, aparte de la eólica y solar, que se han, digamos, ampliado bastante, también la de biomasa. Y se tiene el procedimiento técnico número 20 del COES, ¿no?, que es, digamos, una de las pocas normas que regula todas las fases para lo que es la conexión e ingreso de nuevos generadores o integrantes del sistema, ¿no? Ahí hay una serie de puntos donde se ven desde las responsabilidades hasta el retiro de las instalaciones, ¿no? Y acá vemos un detalle de cómo las diferentes centrales RER han tenido que hacer inversiones en algunas subestaciones o barras de conexión. Por ejemplo, han tenido que hacerse pues conexiones en 66 kilovoltios, 138 kilovoltios, 60 kilovoltios, por la magnitud de las centrales RER. Estas conexiones pues a veces son un poco complicadas y no llegan a conectarse directamente al sistema de transmisión del sistema, sino dentro de algunas redes de distribución que algunas veces digamos, tienen algunas trabas porque no hay la capacidad suficiente, o tienen que hacer a veces inversiones adicionales a las que podían haber pensado en un inicio, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, ya las últimas en 220 kilovoltios han tenido que hacer hasta líneas de más de 30 kilómetros para poderse llegar a conectar al sistema, ¿no? Vamos a ver un caso, digamos, muy puntual, un ejemplo que hemos traído acá para ver la conexión del parque eólico de Marcona, el cual se encuentra en el departamento de Ica, y estamos pues prácticamente viendo que la línea que está en rojo conecta a la nueva subestación del parque eólico Marcona, pero llega a una subestación existente que es la subestación Marcona, y ahí ha tenido que hacer inclusive nuevas inversiones, ¿no? Y acá ya haciendo un zoom dentro de la misma subestación, vemos que ya la subestación pues donde había un solo operador queda con más responsables de la operación, lo cual a veces dificulta lo que es, digamos, una operación eficiente y la seguridad misma del sistema, ¿no? Por ello es que es necesario que lleguemos a ver este tipo de responsabilidades que se tienen para poder tener una seguridad mayor en el sistema al momento de hacer la operación. Cuando se tiene, digamos, varios operadores es difícil a veces hacer hasta un cambio de barras, como vemos acá que se tienen varias celdas donde hay conexiones, pues,
y instalaciones que pertenecen a varias empresas, entonces se tiene que hacer hasta a veces un cónclave entre 4 o 5 empresas en algunas subestaciones para poder hacer, digamos, una operación sin fallas, ¿no? Que es lo que requiere el sistema, ¿no? Y ya como conclusiones, pues bueno, hemos visto que el aporte que se tiene ahora de las centrales red, ya estamos alrededor del 3%. La tecnología que ha tenido pues un mayor crecimiento aquí en el país ha sido la eólica, ¿no? Ha pasado del 2014 de 137 gigavatios hora a este año a tener 477 gigavatios hora. El tema del Open Access es cierto que ha funcionado, pero vemos que puede presentarse algunas restricciones técnicas al momento de la integración al sistema de las centrales, y por ello pues a veces se necesita hacer inversiones adicionales que pueden, digamos, hacer distintas las previsiones que tenían para una inversión de una central red, ¿no? Otro punto es que solamente se tiene el procedimiento 20 del COES por el momento, ¿no? Como uno de los documentos que pone todos los requisitos para la conexión al sistema. Esto de repente podría ser reforzado o respaldado por otra norma de mayor rango para evitar observaciones de repente como las que hemos visto de problemas en la operación, porque se tienen a veces dificultades para ello, ¿no? Otro es que la seguridad de la operación disminuye cuando las conexiones pues a la subestación quedan en responsabilidad de varios agentes, como ya hemos visto, y que la aglomeración de agentes en un punto de conexión de una central, es decir, si se quieren conectar a una subestación donde hay varios dueños, varios responsables, varios concesionarios, puede ocasionar pues retrasos en los proyectos, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bien, creo que agradezco a los 3 panelistas y muchas gracias a todos.